Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Vamos a tocar el tema la venganza. La venganza, un tema ético importantísimo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan pertinente, la venganza. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Que Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos en Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Romanos 12, versículos del 17 al 21. El tema de esta noche, la venganza. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. En esta noche hemos decidido tocar un tema de ética cristiana y de vida cristiana que hemos observado que es muy recurrente en la frustración de muchos creyentes, y es la venganza. Tomarse la justicia por sus manos, destruir vidas, revelando muchas veces secretos que los hermanos han confiado a otros en confesión, y cuando hay una molestia, algunas veces hasta simple molestia, lo sacan a relucir como un acto de venganza. Privarle a otros creyentes, por los propios creyentes, accesibilidad a unos beneficios, a puestos, bueno, en fin. He visto la práctica de la venganza y en muchas formas. Algunas veces cristianos que no saludan a otros. Bueno, ¿qué podemos decir? Buscando herir, no es tanto que haya una molestia pasajera, sino buscando herir, buscando la venganza. Desde el punto de vista bíblico, hermanos, en el Antiguo Testamento había un concepto de venganza personal conocido como la ley del talión. La ley del talión es un principio jurídico de justicia retributiva, en el cual la regla imponía un castigo que era equitativo, se buscaba que fuera equitativo a la falta que usted había recibido, lo que nosotros conocemos como la ley del talión, ¿verdad? El famoso ojo por ojo, diente por diente, como muy bien dice aquí nuestro hermano. Así que, por ejemplo, el Código de Hammurabi, uno de los códigos más antiguos que existe, el famoso Código de Hammurabi, calculado para el 1760 a.C., pues hablaba, por ejemplo, en la ley 195 establecía que si un hijo había golpeado al padre, se le cortarían las manos. En la ley 196 sostenía que si un hombre libre vaciaba el ojo de un hijo de otro hombre libre, se vaciaría su ojo en retorno, y así era hueso por hueso, brazo por brazo, diente por diente, rotura por rotura, rotura por rotura. Pero aquí el detalle, esto es importante, ¿verdad?, es que aunque hubiera una legislación, regularmente el que ejecutaba la venganza era la misma persona. Por eso que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, aunque Dios insistía en la revelación que él era el vengador, en esa legislación también se establecía
la ley del talión en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar unos versículos, principalmente en Levítico 24, del 18 al 20. Hermano Andrés, si lo puede leer, Levítico 24, del 18 al 20, para que veamos cómo existía esa ley del talión, y que aunque los jueces de Israel emitían una sentencia de culpabilidad, quien ejecutaba regularmente la venganza era el que había sido perjudicado. ¿Cómo dice? 24, 18 al 20. El que hiere a un animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según hizo, le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Muy bien, en ese sentido nosotros tenemos que entender que aunque hay una legislación para cubrir la falta, el problema era la venganza personal. Las personas podían ejercer esa venganza personal contra el que lo había ofendido, contra aquel que había faltado contra él mismo, ¿verdad? Así que eso se va adjudicando y se va convirtiendo en una costumbre, y por eso la pena de muerte también venía. Aquel que mataba a un hijo, pues su hijo, por razones, ¿verdad?, criminales, pues su hijo iba a ser muerto también. ¿Cómo no? Hay un pasaje que lo dice un poco más claro, ¿no? En Deuteronomio 19:11, donde dice: si alguno que aborreciera a su prójimo lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Así mismo es, porque había unas ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio eran para aquellos que cometían una muerte por accidente, ¿verdad? Si usted estaba con un hacha y se zafaba el hacha y mataba a alguien, pues usted podía huir a las ciudades de refugio para refugiarse del vengador, de la persona que podía vengar. O sea, había todo un sistema legislativo, pero también una práctica de venganza personal y algunas veces venganza colectiva. Tenemos el caso de Josué, Andrés, del robo del lingote de oro y del manto babilónico. ¿De parte de quién hizo el robo? De parte de Amán. Amán se llamaba así. De parte de Amán. Y Amán entra, ¿verdad?, y roba ese lingote y roba el manto babilónico y trae desgracia a Israel. Acán se llamaba él. Acán, mejor dicho. Sí. Acán trae desgracia a Israel. Y Acán, cuando hace ese acto, Dios, mediante su revelación y mediante suerte, ¿verdad?, se llega hasta la familia de él. Y él confiesa su pecado delante de Josué, pero entonces toda su familia es reunida y el pueblo toma venganza apedreando a toda la familia y muriendo toda la familia. Por lo tanto, lo que queremos que ustedes vean que en el Antiguo Testamento se establecía la venganza personal a través de legislación y se permitía a la persona ejecutar esa venganza. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega la revelación del Nuevo Testamento, el pacto cumplido, el reino inaugurado por Cristo, el concepto de venganza personal desaparece. Y hemos leído unos versículos muy importantes en esta noche para que entendamos que todo acto de venganza de parte de un creyente es un acto de pecaminosidad profunda, porque no solamente viene de una raíz de amargura y de odio, sino por conceptos de justicia personal que no son bíblicos. En ese sentido, cuando Cristo decía en el Sermón del Monte que si alguien te da una mejilla, pon la otra, lo que quería decir el Señor es que no podías tomar venganza personal.
y tenías que entregar eso al Señor. Y al mismo tiempo, cuando nos dice aquí el versículo 17 de Romanos, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esa cita es muy importante porque el Evangelio nos enseña que aquel que nos maldice tenemos que bendecirlo, que aquel que nos persigue tenemos que orar por él. El Evangelio de Cristo es un cambio en la vida ética y es la manifestación del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y dice, eso que tú acabas de decir, en el mismo verso 14, dice: bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis, lo mismo que Cristo había dicho en el Sermón de la Montaña, ¿no? Yo quería traer también un comentario respecto a Efesios 4:26, donde nos lleva a airaos, pero no pequéis. Ese pecado quiere decir el tomar la venganza que le pertenece a Dios en nuestras manos. Nos podemos molestar porque alguien nos ha ofendido o nos ha hecho algo, pero nunca llegar a ese nivel de pecaminosidad que es una telita bien fina, pastor. No sé. Claro, si lees el otro versículo, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no pasen los días sobre nuestro enojo, porque nuestro enojo se va a convertir en amargura, en una raíz de amargura y una búsqueda de venganza, ¿oyó? Exacto. De venganza. El versículo 18 nos dice: si es posible, mire cómo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sabe que estamos rodeados de un mundo de pecados y de mucha gente incoherente, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? Porque Pablo dice, mire, si es posible, dando a entender, hay otras formas que no es posible. Y cuando no es posible, con gente iracunda, lo mejor es el testimonio y lo mejor es alejarse de esa gente iracunda, ¿oyó, hermano? Gente tóxica, gente que ya definitivamente... Sí, que provocan las situaciones. Que provocan las situaciones. No van a dialogar. Que no van al diálogo, que no van nada, que gente que no es convertida. El problema que estamos encontrando y pastores, amigos míos, que estamos encontrando es que dentro de las congregaciones se están tomando actitudes vengativas, ¿verdad? De destrucción de vida, de clasificar a las personas. Algunas veces hay creyentes que son demasiado sensibles, o a bromas, o a hacer en cierta medida ¿cómo podemos decir? Son sensibles a la broma y también son sensibles a la reprensión. A la reprensión. Sobre todo, eso molesta más porque a nadie le gusta que lo corrija. Claro, claro. Entonces crean raíces de amargura y también actitudes vengativas. Y entonces viene el chisme, que es parte integral de la venganza, por regar algo en contra de alguien, o viene el descubrimiento, ¿verdad?, de pecados. Y yo me he encontrado con eso, de personas que me han dicho, no, porque yo le digo, bueno, pero la persona te confió eso a ti y tú quieres destruir su vida. Tú quieres destruir su vida, porque ya lo que hay a ti, dentro de ti, es raíz de amargura, ya es odio, ya hay actitudes vengativas, y esas actitudes vengativas son contrarias a la Escritura, son actos pecaminosos profundos que Dios repudia. ¿Y por qué Dios repudia? Porque mire, el versículo 19 de Romanos nos dice, no os venguéis vosotros mismos. Mire la prohibición, no venguéis vosotros mismos. Nosotros no tenemos autoridad ni derecho a vengarnos por nosotros mismos, ¿oyó? Para eso hay unas autoridades gubernamentales, para que ejerzan justicia y nos hagan justicia, porque la Biblia dice que esos sí están preparados, esos son los señalados, el Estado está señalado para vengar. Y quiero que me acompañen a Romanos 13, y quiero leer del versículo 1 en adelante. Dice, sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y mire quién dice eso, el apóstol Pablo,
bajo el imperio romano que perseguía a la iglesia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino el malo. Quienes pues no temen a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, los magistrados están establecidos para ejercer la venganza, para establecer la justicia. En las iglesias están, en el caso de las iglesias presbiterianas, los consistorios, ¿verdad? Para que usted lleve una queja si algún hermano lo ha ofendido, si hay algo terrible, ¿verdad? Pues entonces están para eso. Pero la Biblia prohíbe que nosotros tomemos venganza personal sobre cualquiera. Muchas veces, pastor, hablando o abundando en eso que acaba de decir, el hecho de que muchas veces el ser humano, por su condición pecaminosa, por su condición de analizar las cosas basadas en experiencias anteriores o en que yo conozco de tal cosa, oiga, juzga lo que él entiende, pensó. Un ejemplo, y con todo el debido respeto a Andrés, yo lo veo que me está mirando raro y pienso que él está asumiendo alguna actitud contra mí, y basado en eso me anticipo y lo juzgo. No puedo juzgar, porque eso me va a llevar quizás a esa raíz de amargura o a acrecentarla. Oh, sí, pero eso es ver, pero eso es un fariseísmo. ¿Cómo no? No, eso es un fariseísmo, cuando usted está viendo cosas que no tiene que estar viendo. Que no tiene que verlas, precisamente. Hay que estar viendo porque usted no tiene evidencia. Y eso también viene con el chisme. Con el chisme. O sea, que están actitudes vengativas como están actitudes chismosas. Ahora, la venganza se une al chisme. No todo chisme trae venganza, pero toda venganza va a traer chisme, ¿oyó? Porque busca destruir la vida y busca la satisfacción de su justicia, lo que él considera que debe ser justo. Pero personas me han hecho preguntas, pastor, y le voy a poner un ejemplo muy terrible, ¿oyó? Muy terrible, pero terrible, para que entendamos la dimensión de esto. Supongamos que alguien, que Dios no lo quiera, pues viole a una hija de usted. Y usted sabe quién es la persona. Y usted lo denuncia a los tribunales y es arrestado. Y es llevado a los tribunales. Pero que usted sabe cómo es esto. Los tecnicismos legales de los abogados. Y los arreglos. O la persona sale libre, o la pena que se le echa no le satisface a usted. Lamentablemente, hermano, y digo lamentablemente porque yo sé que como despierta las pasiones, usted tiene que entregar eso al Señor. Usted no puede tomar la justicia en sus manos, ni la venganza, y entregar la venganza al Señor. Porque lamentablemente también, como dice la Biblia de los tribunales, también los tribunales se corrompen. Y por eso la Escritura nos manda a esperar en la venganza del Señor. Es duro, es difícil, pero nadie le ha dicho a usted que el Evangelio es fácil. La vida en el Evangelio no es fácil. Si nosotros partimos de la premisa de la soberanía de Dios, como debemos partir, estas cosas que suceden, ya sea, recuerden que es el Señor quien ha puesto esos jueces, esos magistrados, esas personas a impartir justicia. Que usted no la crea, oiga, es tiempo entonces de comenzar a preguntarnos qué propósito tenía Dios. Claro. Pero no necesariamente, Señor, claro, pero no necesariamente esa pregunta se va a contestar tampoco. No, seguro que no. Casos de creyentes que sus hijos son asesinados y nunca se han resuelto. Nunca se han resuelto. Hay que entregar la venganza al Señor. Yo conozco un caso de un familiar que fue asesinado, y mi familia supo quién lo asesinó, y nunca la justicia llegó. Posteriormente murió en la cárcel, pero no fue a la cárcel por haber asesinado a mi familiar. Exacto. Por ese delito,
y murió en la cárcel por lo que había ocurrido muchos años atrás, los que se acuerdan, ¿verdad? Cómo estuvieron las cárceles en Puerto Rico, ¿verdad? Pero no pudimos hacer nada, porque la venganza es del Señor. Amén. Sí, yo iba a decir que si no se impartió justicia, o pensamos, porque a lo mejor se impartió justicia, pero no a nuestra entera satisfacción. Exacto, Es exacto. que tenemos que aclarar eso, porque Dice el versículo 19, vuelvo a repetir, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, el Evangelio, la vida en el Evangelio, nos invita a entregar nuestras penas, nuestros deseos de venganza, nuestras raíces de amargura delante del Señor. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, vamos a ir destruyendo nuestras vidas poco a poco, porque vamos a ejercer unos conceptos de venganza y de autoridad fuera de la autoridad que la Biblia no establece. Aparte que nunca vamos a vivir en paz. Claro que no, claro que no. Esos conceptos de venganza personal, y ahora voy a hablar un poquito más claro, se ven ¿dónde? En los impíos, en la mafia, ¿verdad? Pero en la iglesia cristiana no se pueden ver esos conceptos de venganza. Pablo presenta un caso particular entre creyentes en 1 Corintios capítulo 6, en la que pregunta, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cosas que suceden dentro del seno de la iglesia, de la cristiandad, y lo sacan fuera a los tribunales para tomar venganza. Ahora, en ese caso, que es un caso interesante que lo hayas traído a colación, puede ser un acto dentro de la congregación que pueda tipificarse como un acto criminal o ilegal. Y si la iglesia no interviene, los tribunales. Sí, pero es importante lo siguiente: la iglesia que no interviene en eso es una iglesia criminal. Yo no sé qué usted hace ahí. ¿Oyó? Usted tiene que salir de esa iglesia, considerarlo una iglesia falsa, y la persona que lo trató a usted, considerarlo como un criminal y como un impío, y llevarlo a los tribunales. Así que en ese sentido tenemos una dimensión muy importante de discusión. Entonces, tengo una pregunta aquí del hermano José Figueroa de Carolina. Él pregunta si la teología reformada avala el llamado a la conversión. Bueno, depende de lo que usted llame el llamado a la conversión. Si usted dice, primero, toda persona tiene que ser convertida por Dios para ser salvo. Eso es lo que nosotros llamamos la regeneración, la metanoía, el cambio, o metanoia, como dicen otros, el cambio de pensamiento, ¿verdad? Y el cambio de pensamiento, ¿quién lo hace? Dios, por medio del Espíritu Santo. Y esa es la conversión. Claro que sí que tenemos que creer en la conversión, porque la Biblia habla de la conversión, ¿verdad? El cambio de vida. Claro que sí. Ahora, si lo que estamos hablando es de pasar al frente, pues mire, no, porque muchos han convertido la conversión como sinónimo de pasar al frente. Pasó al frente, se convirtió. Mentira. ¿Usted sabe cuántas? Miles, es más, millones han pasado al frente y ninguno está convertido. Porque es que la Biblia no habla de nada de eso de pasar al frente. Muchos lo hacen por obligación, o por presión. Sí, por presión. Por presión. Y o por emociones. También. Y entonces muchos consideran ese pasar al frente, ¿verdad?, como la señal de su conversión. Y es increíble, ¿verdad?, porque así lo dicen, así lo creen, y es una mentira. Ah, pastor, pero una vez yo pasé al frente y me convertí. No, hermano, usted pasó al frente porque ya estaba convertido, ¿yo? Pero eso no es la cuestión aquí. Muchos creen que pasar al frente es la conversión, y como la Biblia no dice nada de pasar al frente,
Pues nosotros damos al Dios soberano, el Espíritu Santo soberano, que conviertan las almas. Y usted va a ver que ocurre en nuestra iglesia, Dios convierte las almas y van donde el pastor, mire, yo quiero coger la clase de nuevos miembros. Yo tengo un encuentro con el Señor. Y no tuvieron que pasar al frente. No, y en la predicación se hace el llamado al arrepentimiento, claro, ¿no? Claro. Desde la predicación. Así que en ese sentido, pues, podemos aclararle. Y el hermano Osvaldo Marrero, de Ponce, un saludo, dice que le aclaren que las personas que brincan y hacen movimiento como si estuvieran convulsionando, si esto es fuego extraño. Pues claro que es fuego extraño. Claro que es fuego extraño. Porque la Biblia es clara que el culto a Dios es decentemente y con orden. Y que nosotros no podemos llevar el desorden pagano a la iglesia. Es extraño. ¿Dónde ocurrían las convulsiones y todas esas cosas? En los cultos paganos. Vea el culto a Baal, Elías. Dice que se abrían hasta las carnes y brincaban y saltaban. Mire, esos son cultos paganos. Fuego extraño a Dios, extraño a Dios. Sí, fuego extraño, por eso que la Biblia habla de fuego extraño. Es un fuego extraño para Dios. Exacto. Claro que sí, nosotros tenemos que tener control de nuestras emociones, como dice la Escritura. Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos son engañosos. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y por eso tenemos que tener un culto racional. Un culto racional. Me pregunta aquí la hermana Esperanza de Río Piedra si María se casó con José y tuvo hijos. Pues claro que sí, hermano. Claro que sí. Que siguen diciendo que es virgen. Bueno, usted puede hablar de María Virgen desde el punto de vista histórico en relación al nacimiento virginal de Jesús. Claro, pero desde el punto de vista bíblico y de la vida marital normal, María posteriormente tuvo una vida marital normal con José. Y a la luz de la Escritura creemos que tuvieron más hijos. Claro que sí. Ahora, todo indica que José era mayor que María. Todo te da a entender que José era mayor que María. Por eso usted ve que José no se menciona después. Mire, José se menciona al principio y nunca más se vuelve a mencionar. Y María usted la ve con sus hijos. Y la ve sola. Porque era una viuda y que aparentemente no volvió a casarse. Y la última mención que tenemos desde el punto de vista histórico de María la tenemos en Hechos. Que estuvo con los cristianos inicialmente. Ahora, que podemos llamar María Virgen desde el punto de vista de afirmar el nacimiento virginal, pues claro que sí. Claro que sí. Las confesiones muchas veces llaman a María Virgen en ese sentido. Que María tuvo un parto virginal. En el concepto de que no hubo intervención de varón para la concepción del Hijo de Dios. Está en la postrimería de nuestro programa. Queremos ver el versículo 20 de Romanos. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Que el que te persigue, si tiene hambre, dale de comer. El que te odia y te hace la vida imposible, ora por él. El que te maldice, bendícelo. Dice Cristo. Eso es lo difícil del Evangelio. Eso es mire, para muchos terrible del Evangelio. La otra mejilla. Sí, porque es renunciar, es que ¿en qué sentido hablamos de renunciar a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos. Y permitir que el Señor tome la venganza y tome su lugar como juez. Y tome control de la situación. Y que nosotros vayamos caminando de santidad en santidad. Pero muchos cristianos no entienden esto. Y son como los impíos. Por ejemplo, hermano, vamos a ponérselo, ¿verdad? Más difícil. Y si usted está en una carretera así y ve a su enemigo que se le explotó una goma y necesita ayuda, usted va a hacer como los impíos, le va a pasar por encima. O le dice, mira, que se lo lleva el diablo. Le va a decir, bueno, que te pase. Cosas así. Eso es venganza. Esto es difícil. Nadie le ha dicho que esto es fácil. Usted se cree que para mí es fácil. Pero eso es lo que dice la Escritura. Pero estamos rodeados de impíos dentro de las iglesias y carnales dentro de las iglesias que lo que fomentan es el chisme, la venganza, el odio.
Y esa gente tiene que ser extirpada de nuestras congregaciones, porque son manchas en nuestros ágapes, dice Judas. El versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y muchas veces lo que queremos es que justicia inmediata. No, y a favor de nuestro, o sea, que no es a favor... Bueno, pero que si uno ve si justicia va a ser a favor nuestro, sí, ¿verdad? pero no, lo que me refiero es ante una situación X, queremos la justicia y que sea en la forma y manera que nosotros establecemos. Y lamentablemente eso no es así. Sí, todo lo que hemos estado diciendo, entre otras cosas, es que no podremos evitar el querer, el sentir la pasión de vengarnos. Claro. Eso. Pero sentirla ya es pecado. Ciertamente. Quiero que usted sepa. Eso es así. Que Cristo lo dijo. Eso es así. Si solamente piensas de tu hermano que es qué, fatuo, ya eres qué. Ya eres un criminal, un homicida. Un homicida. Un homicida. ¿Oyó? Es como ¿Cómo usted va a luchar contra ese sentimiento? Y la forma de luchar contra ese sentimiento, aparte de orar, es accionar, dice la Biblia. Es acción. Sí, es tomar el toro por los cuernos. Claro, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Mire qué cosa dura. Yo no lo voy a negar. Mejilla, pastor, poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla. Porque la venganza, ¿verdad? No es del Señor. Pero, lamentablemente, hermano, no queremos oír al Señor. Y nuestras iglesias se destruyen por venganzas y por chismes. Y queremos destruir la vida de nuestros hermanos. Queremos destruir sus familias, sus matrimonios, sus hijos. Esos son manchas en nuestros ágapes. El llamado del Señor en esta noche para ti es que descanses en paz, que perdones a tu hermano, que no tomes venganza contra él, que camines en el Señor, como debes caminar según la santidad del Señor. Y si es alguien que tú consideras que ha hecho una falta contra ti, llévalo, ora y llévalo ante a las personas en la iglesia. Pero si es alguien fuera, deja que el Señor, y no tienes los medios para tú ser remunerado en justicia, deja la venganza al Señor. En ese sentido, nuestro caminar en santidad va a ir en ascenso mientras vamos derrotando todos esos sentimientos. Sí, en nuestras relaciones dentro de la iglesia, ya Cristo dijo, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos actuar? Si tu hermano pecare contra ti, llámalo y gana a tu hermano. Exacto. Si no te oyere, trae contigo 2 testigos. Si no te oyere, llévalo a la congregación. Así mismo es. Y si no te oyere, entonces el hombre... Claro, que también hay que tener la actitud. Ciertamente. ¿Cómo tú llevas los 2 testigos? Ah, tú no me escuchas, te voy a traer 2 testigos aquí. Eso no es cuestión, hermano. Aquí tenemos que bregar porque estamos en un mundo de pecado. Sigue el consejo del Señor. El Señor nunca va a ser infiel. Nunca nos va a faltar. En esta hora del Señor, en que nuestro Dios reina para siempre, le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu familia y tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.